Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí con la gracia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo de enseñanza. ¿Quién es el que nos convoca a una enseñanza? Es Dios, a través de su Espíritu Santo. ¿Qué quiere que hagamos? Que tomemos la palabra. ¿Para qué? Para que seamos cristianos bien balanceados. ¿Cómo conoce usted a un cristiano bien balanceado? Hay cristianos que son muy desbalanceados. Le voy a poner un ejemplo. Un cristiano desbalanceado es aquel que lo que dice no lo lleva a cabo. Es decir, lo que habla no es nada congruente con su vida, su carácter y su forma de vivir. Hay cristianos que hablan mucho de la palabra, pero no la viven. No es parte de su vida. Ese es un cristiano desbalanceado. Un cristiano balanceado es aquel que habla la palabra y vive la palabra. La palabra es parte de su vida. Hermano, iglesia, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Cristianos bien balanceados? Un cristiano bien balanceado es el que tiene la palabra y la guía del Espíritu Santo. Son como nuestras piernas. A ver, quítese una pierna. ¿Cómo caminaría? Estaría desbalanceado. Usted necesita dos piernas, una y dos, y una y dos. Eso lo hace tener balance. ¿Así? Fíjese bien. La iglesia es como un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Pero para que la iglesia tenga balance, necesita la palabra de poder y la guía del Espíritu Santo. Dos cosas. Si usted habla mucho de la Biblia, pero no la vive en su vida diaria, no hay balance, no hay madurez. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos ya muy cercanos a la segunda venida de Cristo. Cristo en cualquier momento puede venir. No sabemos si es en años, meses, días, no lo sabemos. Solo Dios en su sola potestad sabe cuándo es el día y la hora. Pero la iglesia, ¿qué tiene que ser? Ahora, voy a iniciar en esta noche llevándolos a un pasaje que está en la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo número 19. Yo le voy a invitar a que siempre usted lea los contextos. ¿Qué es el contexto? Versículos anteriores y versículos posteriores al versículo que yo le voy a leer. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Todos los pastores que son llamados por Cristo Jesús tienen que vivir en el señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Donde Él es el Señor y Dios, donde Él manda. Hermano, un pastor no puede estar por arriba de Cristo. No, el pastor está debajo de Cristo. Cristo es la cabeza y fíjense, Cristo levanta ministerios, 5 ministerios. ¿Para qué son levantados los 5 ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Para que la iglesia universal pueda ser edificada. Para eso levanta los 5 ministerios. Iglesia en todo el mundo se le llama Iglesia Universal de Cristo. Pero en la iglesia local, en un templo, levanta al pastor,
a los ancianos, a los diáconos, a las ayudas, a las gobernaciones, porque hay un trabajo que tienen que hacer en la iglesia local. Ahora, hermanos, vamos a leer 2 de Timoteo 2:19. Pero yo le pido que lea los contextos. Siempre Pablo escribe las cartas y está dando recomendaciones en las cartas. Mire cómo dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Señor. Teniendo este sello. ¿Cuál es el sello de Dios? Dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo identifica el Señor Jesucristo a los que son suyos? ¿Cómo sabe Cristo que usted es de Él? ¿Cómo sabe que la iglesia X es de Dios, es de Cristo? Fácil, hay que ver lo que dice la Biblia. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es iniquidad? Desbalance. Cuando no hay congruencia. Yo puedo hablar mucho de Cristo, pero mi matrimonio no camina bien. Desbalance. Yo puedo hablar mucho de Cristo y mi familia está chueca. No hay balance. Por eso dice el Señor, pero el fundamento de Dios está firme. Dios dice, quiero que sepan, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo conoce Dios a los suyos? Porque los suyos no andan en iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Desbalance. Cuando no hay congruencia. Yo puedo decirle a la gente, hola, Dios te bendiga, pero no hay congruencia de lo que digo, porque los estoy criticando. A espaldas los critico, hablo mal de ellos, iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sí, amén. Amada iglesia, amados hermanos y hermanas que están en esta noche recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, ¿cómo conoce el Señor a los que realmente son suyos? Porque los suyos no tienen iniquidad en su vida. Esto es lo que me dice la carta de Timoteo, segunda carta, capítulo 2 y versículo 19. Ahora, cuando Cristo levanta ministerios, Él puede levantar un pastor, otro pastor, otro pastor, pero el Espíritu Santo a los pastores les otorga dones. Uno de los dones que da el Espíritu Santo a todos los pastores se le llama don de sabiduría. Puede que también les dé don de ciencia. Pero Cristo, dentro del pastorado, también trabaja Dios Padre. Y Dios lo que hace es entregar 7 gracias. Y entre esas gracias está el don de la exhortación. No todos los pastores tienen el don de la exhortación. ¿Qué es la exhortación, hermanos? ¿Cómo debemos entender la exhortación? ¿De dónde viene la palabra exhortación? La exhortación es un don.
que da Dios Padre cuando Cristo a un ministro le está encomendando algo. Fíjese, yo era joven y había pastores que me superaban en edad. Y yo me sentaba a escucharlos a predicar y entonces le decía a Dios, Dios, yo quiero predicar como Él. 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 Pero el Señor habló a mi vida y me dijo, a ti te he dado el exhortar. ¿Y saben qué es exhortar? Viene del griego paraklesis. Paraklesis con K. Y significa llamado. Llamar al lado de uno. Pero ¿sabe qué hace la exhortación? Es ayudar para que salgan del pesimismo y se pasen al optimismo. ¿Sabe qué hace la exhortación? Tiene que corregir el camino. A veces la iglesia confunde la exhortación con regaño. Es que el pastor ya nos regañó. No es regaño, es exhortación. ¿Qué es la exhortación? Que tú salgas del pesimismo y entres al optimismo de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esto lo voy a explicar con mucho detalle en otra ocasión. Pero yo quiero, en el nombre de Cristo Jesús, brindarles esta información para que ustedes conozcan, no todos los pastores tenemos el don de exhortación. Ese lo da el Padre. Dios el Padre es el que otorga al ministerio lo que Él sabe que necesita. Porque esa iglesia va a necesitar mucho de Dios. Cuando me levantó Cristo, cuando me entregó el ministerio pastoral, el Padre me dijo, a ti te he dado el exhortar. Pero la iglesia se ofende cuando se le exhorta. Mire, vamos a ver algunos personajes en la Biblia que exhortaban. Juan el Bautista, ¿cómo les decía? Generación de víboras. ¿Y acaso ustedes ven en la Biblia que la gente dice, está enojado? Ellos sabían que estaba exhortando. Elías, un profeta que también tenía la exhortación al pueblo de Israel, ¿qué les dijo? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganle. Si Baal es Baal, váyanse con Baal. Pero no pueden tener dos señores. ¿Y acaso la gente se ofendía? Hoy en día, ¿qué le pasa a la iglesia? Que cuando hay una exhortación, se enojan, se molestan. ¿Saben cómo le llama Cristo a esto, a este acto de molestarse? La Biblia es muy clara. Se llama ofender. Se ofenden. Pero dice la Biblia que se escandalizan. Cristo dijo, ¿por qué te escandalizas? ¿Esto os escandaliza? Hermano, cuando Dios traiga una exhortación a tu vida, es porque te ama. Y te ama tanto, 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 que quiere corregir tu desbalance, quiere corregir la iniquidad, quiere corregir lo que está mal en tu vida. Pero para poder corregir Dios, necesita disposición en tu vida.
Si tú no estás dispuesto a corregir lo que Dios te está hablando, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el día de mañana Dios te va a decir, te lo advertí, pero no quisiste. ¿Qué creen? A Dios nada le sorprende. A Dios no se le escapa nada, iglesia. Él conoce tu vida, mi vida, la vida de toda la iglesia. Pero cuando Dios levanta una iglesia local, pone el ministerio, pero también pone la gracia para ayudar a esa iglesia. Gloria a Dios. Y en Tabernáculo en la Roca ha usado mucho Dios la exhortación. Porque seguido hay que corregir y corregir y corregir. ¿Qué? El desbalance. Amada iglesia, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Te acuerdas que te dije el martes que Dios dispuso que para los martes de oración estemos trabajando un tema cada mes? Pues preguntándole al Señor qué tenía yo que dar, tengo mucho que poder hablarles y enseñarles en el nombre de Jesús. ¿Sabes en qué consiste la exhortación, hermano? La exhortación consiste en poner atención a lo que significa la palabra y al contenido de la palabra. Gloria a Dios. La exhortación tiene mucho que ver con lo que significa la palabra que Dios te está dando y el contenido de lo que Dios te está dando. Entonces, cuando Dios te hable en pasajes bíblicos como los que vamos a ver en esta noche, hermano, eso es Dios exhortándote para que no haya desbalance en tu vida. Y mientras más tú te parezcas a Cristo. Vamos a orar juntos para recibir la palabra en esta noche. Dios de todo poder, te damos gracias. Gracias por la misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu verdad. Gracias porque tú nos amas, Señor, y estamos esperando la venida de Cristo Jesús ya, Señor. Ven, Señor Jesús. La iglesia tiene que llegar un tiempo en donde tiene que pedir ya, ven, Señor Jesús, porque los tiempos están muy difíciles, Señor. Mas, Padre, en lo que vienes, en lo que tú dispones la venida de Cristo, Señor, a través de ese rapto, te pedimos que podamos ser una iglesia madura, una iglesia que tenga balance, una iglesia que no esté cojeando, Señor. Una iglesia que camine en integridad, Señor, en verdad. Una iglesia que pueda llegar a la meta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, hermano, la presentación de este tema. Fíjate cómo comienza esto y dice, el que tiene mis mandamientos. Estamos hablando de un pasaje que está en la carta de Juan, ahorita te lo voy a llevar, pero aquí dice, el que tiene mis mandamientos. ¿Cómo sabe Cristo que en ti están los mandamientos? Y con letras chiquitas dice allá abajo, ese es el que me ama. Muchos ven las letras grandes, pero no ven las letras chiquitas como en los instructivos, como en los recibos. A veces vemos lo grande, pero no vemos las letras chiquitas, hermano. Dice la palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Aleluya. Dios sabe si tú le amas o no le amas. El Señor conoce a los que son suyos. Y los que son suyos no pueden vivir en iniquidad, desbalance. Hermano, en el nombre de Jesús, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Juan 14:21. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mira lo que dice la siguiente diapositiva. Aquí está el texto, hermano.
El texto es: el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué es guardar? Ponerlos en práctica. Vivenciarlos. Llevarlos en tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién dijo esto? Cristo. Y el que me ama, fíjate la afirmación de Cristo, será amado por mi Padre. Señor. ¿Ahora entiendes por qué hay cristianos más bendecidos que otros? No, Dios no tiene. Él no tiene consentidos. Dios a todos ama, pero este versículo de Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Aleluya. Y me manifestaré a él. Fíjate todos los verbos. Dios quiere manifestarse en el que le ama. Bueno, ¿cómo sabes tú que le amas? Cuando tú estás diligentemente practicando lo que dice la palabra de Dios en tu matrimonio, en tu casa, en tu diario vivir. Si tú eres de los cristianos de domingo, que solo el domingo canta, alaba, aplaude, dice gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga, pero de lunes a viernes hablas como cualquier hijo de vecino, te comportas como cualquier persona, hermano, entonces tú no amas a Dios. ¿Cómo sabes que amamos a Dios? ¿Cómo sé que amo a Dios? Buena pregunta. Siguiente diapositiva. ¿Conoces a Dios realmente? ¿Cómo sabes que conoces a Dios? Una cosa es que tengas información de la palabra y otra cosa es que tú conozcas a Cristo. ¿Cómo conoces a Cristo? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo conoces al Espíritu Santo? Porque amas los mandamientos y los pones en práctica. Amén. Aleluya. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, fíjate bien cuál es la apreciación de Cristo. Jesús lo que está diciendo en estos versículos es que el amor hacia Él, hacia Cristo, se demuestra cumpliendo sus mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Cada mandamiento que Dios establece, vamos a platicar de los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En Éxodo 20. 4 de esos 10 mandamientos tienen que ver con Dios. Y 6 de los otros 10 tienen que ver cómo te relacionas con los demás. Entonces Dios pensó en todo. Los mandamientos tienen que ver con Dios y con la gente que te rodea. Amén. Pero cada mandamiento que Dios pone en su palabra tiene una sabiduría específica. Es decir, ese mandamiento que te pone Dios en la palabra tiene una sabiduría para tu vida, para que tú puedas disfrutar de esa sabiduría que Dios contiene en el mandamiento. Amén. Por ejemplo, dice: no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. Son mandamientos que Dios estableció con sabiduría específica cada uno. Porque quiere que tengas bendición al practicarlos, al guardarlos.
Si tú nada más te los aprendes de memoria, pero no pones atención, te voy a hablar del adulterio. Dice la palabra que el hombre que mira a una mujer para desearla ya está adulterando. Tú vas en la calle y todos, sin excepción, los hombres, nada más están mirando a la mujer para desearla. Están adulterando. ¿Cuántos cristianos en la iglesia miran a las mujeres, miran al cuerpo de las mujeres? Ya están adulterando, hermanos. Hermano, para eso son los mandamientos. Para que hagas y para que no hagas. Amada iglesia, ¿cómo sabes que amas a Dios? Cuando guardas el mandamiento que Dios especificó. Vamos a hablar de tu economía. ¿Cómo le hace Dios para bendecir tu economía? Tiene un mandamiento, ¿verdad? Fíjate bien, ahí están los mandamientos, Malaquías 3:10. Él quiere que tú, al guardar el mandamiento, la sabiduría específica quiere bendecir tu economía, quiere abrir las ventanas de los cielos para que puedan ser derramadas bendiciones hasta que te sobre y te abunde. Aleluya. Sí, hermanos. Hermanos, ¿de qué está hablando Jesús cuando plantea estos versículos en los evangelios? Que el amor hacia Él, hacia Cristo, se debe demostrar. ¿Cómo? Cumpliendo sus mandamientos, hermano, y obedeciéndolos. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora te pongo el texto en letras negro y blanco para que tú lo puedas ver. Juan 14:21. Y dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hoy nos está hablando el Señor de que si le amamos o no le amamos. ¿Cómo sé que amo a Dios? Mira, si amamos a Dios, voy a poder amar a mi esposa. ¡Qué bendición! Pero si yo no amo a Dios, me va a costar trabajo amar a mi esposa. ¿Tú cómo sabes que amas a tu esposa? Los que son casados, porque se desviven por ella, están al pendiente de ella, la cuidan, la protegen. Amada iglesia, ¿tú cómo sabes que amas a Cristo? Cuando te desvives por Él, cuando buscas agradarle. Mira, te repaso el versículo, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, está afirmando Cristo, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Fíjate lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere que tu vida sea formidable, quiere que tu vida sea una evidencia de que Él se está manifestando en ti. Y sabes, eso se va a dar cuenta la gente que te conoce. Siguiente versículo. Vamos a ver un versículo que nos ayuda a entender Juan 14:21. Y dice en primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Habla de que cuando guardamos los mandamientos, el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros. ¿Lo volvemos a leer? Primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo conoce el Señor que tú le amas? Cuando no te cuesta trabajo obedecer los mandamientos.
Amada iglesia, hay veces que cantamos cantos. Te amo, es todo lo que puedo decir. Hermano, se oye muy bonito. Pero de cantarlo a vivirlo, hay una gran diferencia. ¿Cómo sabes que amas a Dios? ¿Cómo sabes que tu amor por Cristo es único? Cuando buscas obedecer los mandamientos. ¿Cómo sabes que estás en Él? Cuando guardas la palabra. Ahora, con la guía del Señor, te voy a explicar lo que quiere decir perfeccionado. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿De dónde viene la palabra perfeccionado? Porque el versículo anterior te dijo que el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cuándo? Cuando tú estás guardando los mandamientos, hermano. Tú no tienes que esforzarte, tú no tienes, hermano, que demostrar nada. Solo tienes que obedecer lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque le amas. Amada iglesia, ¿qué es perfeccionado? Perfeccionado viene del vocablo teleio. T-E-L-E-I-O-O, teleio. Fíjate lo que quiere decir perfeccionado. ¿Cómo sabes que el amor de Dios está perfeccionándote en ti? Cuando la primera definición es completar. Cuando tú completas todo lo que Dios te está pidiendo. Eres una persona completa. ¿Por qué? Porque no dejas las cosas a medias. Lo que empiezas lo acabas, lo completas. Hermano, con eso sabes que tú estás siendo perfeccionado en el amor. Hermano, cuando no dejas las cosas a medias. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas cosas has dejado a medias? ¿Por qué las dejaste a medias? ¿Por qué no se llevaron a su cumplimiento? A veces le echamos la culpa a la gente, al clima, aquí, allá. Hermano, cuando tú amas a Dios, tienes la fuerza, la sabiduría y la unción para completar. En el amor de Dios, alguien que está siendo perfeccionado es alguien que completa lo que inicia. Lo siguiente es cumplir. Hermano, ¿qué tan cumplido eres con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces le prometemos a Dios cosas que no cumplimos, hermano? Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer esto. Señor, si tú haces, hermano, no prometas lo que no vas a cumplir. Alguien que está siendo perfeccionado en el amor, cumple sus compromisos con Dios. Aleluya. Siguiente, llevar hasta el fin. Hermano, ¿cómo estás haciendo las cosas para Cristo? ¿A quién estamos buscando agradar? ¿A la gente o a Cristo? Dice ahí que también es una conclusión exitosa. Te voy a decir algo. Alguien que ama a Dios y practica los mandamientos tiene éxito. Éxito en todo lo que emprende. Todo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque ama a Dios y Dios lo ama. Y entonces Dios le va a dar éxito. Vamos a poner ejemplos en la Biblia. Ve la vida de José. ¿Cuántos hermanos tenía José? 11. Pero los mayores, ¿qué querían hacer con él? No lo querían deshacerse de él. Hermano, ¿lo lograron? No. ¿Sabes por qué? Porque José amaba a Dios, amó a Dios. Y José, en ese amor, estaba siendo perfeccionado. Él era un hombre completo, él era un hombre que cumplía, era un hombre que llegaba al fin todas las cosas y tenía éxito. Esto no quiere decir que cuando hay éxito no vas a tener pruebas. Mira la prueba que tuvo la esposa de Potifar. Quería intimar con él.
y lo acusaron y se lo llevaron a la cárcel. Pues Dios ahí en la cárcel le dio éxito. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Y sabes cuál fue el éxito? Lo levantó. Aleluya. Como el primero de los 3 hombres en Egipto. Hermano, tú tienes éxito en todo lo que haces. Esto tiene que ver para que te des cuenta si el amor de Dios está siendo perfeccionado en ti. Y ya te dije, aun cuando hay éxito no quiere decir que no va a haber problemas, aflicciones. No, hermano. Alguien que está siendo perfeccionado en el amor de Dios cumple estos requisitos, alcanza las metas. Hermano, no puedes dejar las cosas a medias. Eso es pesimismo. Por eso tiene que venir la palabra de Dios y exhortarte para que tú pases al optimismo de la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Ay, no, yo ya me cansé. Ay, no, yo ya voy a dejar todo. No. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Eso es pesimismo. Y en el reino de Dios no puede haber pesimistas. Todo lo podemos en Cristo. Aleluya. Hermano, ¿y cómo terminó la historia de José? ¿Derrota? No. Fíjate, Dios se lo lleva, lo hace grande, para que después, cuando en su pueblo había necesidad de comida, Él pudiera proveerles de comida. Éxito. Alcanzó la meta. Alguien que está siendo perfeccionado en el amor de Dios tiene estos requisitos. Es una persona completa, cumple sus compromisos con Dios, lleva hasta el fin todo lo que Dios le ha encomendado, tiene éxito, alcanza las metas, pero también es colmado. Dice colmar. Esto es lo que habla perfeccionado. ¿Sabes qué es colmar? Cuando se derrama sobre ti. Esa unción fresca. Hermano, hay mucho que seguir aprendiendo. Mucho que seguir aprendiendo. Número 3, en esta definición. En sentido espiritual, perfeccionado, la palabra significa alcanzar madurez. Un cristiano maduro no se escandaliza cuando lo exhortan. Cristo les dijo a la gente, ¿esto te escandaliza? ¿Te ofende? Hermano, si Dios mirara que tu vida está siendo balanceada, no te exhortaría, créemelo. Pero ¿por qué tiene que estar exhortándonos de tiempo en tiempo? Porque tiene que perfeccionarse el amor de Cristo en nosotros. Amén. ¿Cómo sabes que le amas, amada iglesia? Porque guardas los mandamientos. Y si no los estás guardando, tiene que venir palabra de exhortación a tu vida. Siguiente diapositiva. Y te vuelvo a preguntar, ¿conoces a Dios? ¿Te conoce Dios? No es que tengas información de Dios. Muchos saben de Dios, pero no le conocen, hermano. ¿Cómo sé que le conozco? Cuando le amo. Cuando no me cuesta trabajo obedecer sus mandamientos. ¿Estás mirando esta diapositiva? Otra vez está un hombre levantando las manos y dice, ¿conoces a Dios? Conocerlo no es levantar las manos. ¿Qué es conocerlo? Cuando tú guardas los mandamientos, practicas los mandamientos. Fíjate que mientras más practicas, más se va haciendo una estrecha comunión entre tú y Cristo, entre tú y Dios.
Es algo maravilloso que sucede, amada iglesia. Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a ver qué dice, hermano. Tenemos que probar que le conocemos. ¿Cómo vamos a probar que le conocemos? 1. Solo los que obedecen a Jesús realmente le obedecen. Fíjate bien. Solo los que obedecen a Jesús realmente lo conocen. Mientras más obedeces a lo que está escrito en la palabra, más le vas conociendo. Es una experiencia de día a día, hermano. ¿Cómo conoció José a Dios? Como Dios que lo cuidaba, que lo respaldaba, que lo ayudaba, que lo bendecía. Porque obedecía a los mandamientos. Amén, iglesia. Entonces, fíjate bien. ¿Cómo probamos que le conocemos? 1. Solo los que obedecen a Jesús realmente le conocen. Hermano, ¿estás obedeciendo a Dios en todas las áreas de tu vida? En el área económica. Hermano, ¿cuántas veces decimos mi celular, mi carro, mi casa? Hermano, si supiéramos que nada es nuestro. La Biblia dice, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, de eso yo te doy. Fíjate qué bien lo tenía entendido el rey David. Y por eso escribe los salmos. Hermano, solo Dios nos ha hecho administradores, mayordomos de lo que nos ha dado. ¿Y cómo demostramos que le amamos? Cuando le damos la 10ª parte de nuestras ganancias y cuando le ofrecemos ofrendas voluntarias. Esto es parte de los mandamientos también, iglesia. Número 2, la obediencia es la primera evidencia del amor a Dios. Hermano, si tú eres un cristiano obediente, estás amándolo y mientras más obedeces, más conoces. Te invito a que obedezcas. ¿En qué porcentaje tú eres obediente? ¿Al 100%? Si eres un cristiano de 50%, eso se traduce como desobediencia. Ay, hermanos, quisiera meter tantos temas, pero no quiero confundirlos y revolverlos, pero si yo te hablara de lo que es el reposo, ¿sabes qué es reposo? ¿Qué es vivir una vida reposada? ¿Cómo es vivir en el reposo de Dios? Es cuando tú le crees a lo que está escrito en tu palabra, en su palabra. Y cuando tú haces lo que está escrito ahí, le estás creyendo. Hermano, hermana, si tú no lees la Biblia, no le estás creyendo a Dios. Si tú no oras, tú no le estás creyendo a Dios. Porque la Biblia dice, orad sin cesar. Hay tantas cosas que aprender. Si tú no diezmas y ofrendas, no le estás creyendo a Dios. Estás viviendo en incredulidad. Y eso hace que no le ames. Y como no obedeces, no le conoces. ¿Cómo Él puede manifestarse a tu vida? Siendo proveedor. Aleluya. Fíjate bien. 1, solo los que obedecen a Jesús realmente lo conocen. 2, la obediencia es la primera evidencia del amor a Dios. Y 3, y te lo pongo con letras, hermano, que te resalten. 3, solo aquellos que aprenden a vivir como Jesús lo conocen y aman. Tú ves la vida del Señor Jesús. ¿De quién hablaba? De su padre, de su padre, de su padre. ¿Por qué? Porque le amaba. El apóstol Pablo, ve las cartas que escribe y ¿de quién habla? ¿De quién habla? ¿De quién habla? De Cristo. ¿Por qué? Porque lo ama. A ver, amada iglesia, ¿tú de quién hablas toda la semana? Si solo estás hablando de tus problemas, de tus necesidades, de tus angustias y no hablas de Jesús, ¿quién es tu prioridad? Iglesia.
Este tema es para que nos centremos en amar a Dios. ¿Cómo sabes que le amo? Cuando obedezco lo que Él me pide. Gloria a su nombre. Siguiente diapositiva. Vamos a otro versículo que nos va a ayudar. Primera de Juan 2:3. ¿Qué me dice Primera de Juan 2:3? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabes que le conoces? Acuérdate que estamos probando si realmente le conocemos. En esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si tú estás practicando con amor los mandamientos, mientras más obedeces, más le conoces. Hermanos, para eso son las pruebas de la vida, para eso son las pruebas en el caminar, porque Dios quiere que le conozcas. En una prueba tienes que actuar en obediencia. Si tú en la prueba desobedeces, ya te perdiste la oportunidad de conocerlo. ¿Qué pasa con la iglesia que deja de congregarse? Porque congregarse es un mandamiento. Es un mandamiento que el apóstol Pablo recalca en el libro de Santiago. ¿Sabes qué dice allí en el libro de Santiago? No dejes tu congregación, como algunos tienen ya la costumbre. Y más cuando sabes que aquel día se acerca. Hermano, hoy muchos ya tomaron la comodidad como parte de su vida, pero no están amando a Dios, congregándose. Y peor tantito, los que dejaron su congregación. Ahí en Santiago 10:25 está escrito esto. Y te lo digo, hermano, porque está escrito en la palabra de Dios. No es Santiago 10, que me estoy equivocando. Y te quiero decir que es importante que conozcas las diferentes versiones para que veas, amada iglesia, ¿qué es? ¿Perdón? Hebreos 10:25, corrijo, no fue Santiago, Hebreos 10:25. Y vamos a leerlo porque con oportunidad tenemos que ver. Hermano, hoy en día mucha iglesia ya eligió no congregarse, ya no ir a la iglesia. Hermano, cuidado, porque ya Cristo viene. Y si tú no estás practicando los mandamientos, ¿qué está pasando entonces? Estás buscando una vida cómoda. Y la Biblia te habla de qué hacemos cuando vamos a congregarnos. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. En otra versión dice, no dejes tu congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Fíjate, aquí viene la exhortación. Pon atención al contenido de la palabra. Eso es exhortar. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de Cristo. Aleluya. Amados, tengamos atención. Amemos a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que le conocemos? Porque guardamos. La palabra guardar es porque obedecemos sus mandamientos. Siguiente diapositiva. Mira, ahí está la Biblia, pero también está un signo de interrogación, está un lápiz sobre la Biblia, una libreta. ¿Y sabes que un cristiano se caracteriza por examinarse todos los días? ¿Sabes que esto es parte de nuestra disciplina como cristianos? Tú no te puedes confiar, hermano, y decir, como yo voy a la iglesia, como yo hago diezmo, como yo ofrendo, como yo... Hermano, examínate si realmente estás amando a Dios. ¿Cómo sabes que le amas? Porque le obedeces.
como sé que está pasando, fíjate, mientras más le obedeces, estás conociéndolo. Y mientras más le conoces, el amor de Dios, de Cristo, se está perfeccionando en ti. Y está cumpliendo varias cosas, hermano, en tu vida. Vamos a la siguiente diapositiva, mi amado hermano. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, fíjate cómo dice la Biblia, el tal es mentiroso. Hermano, ¿cómo decimos que le conocemos y no estamos obedeciendo? Y dice al final, y la verdad no está en él. Hermano, exhortar tiene que ver con poner atención en el contenido de la palabra. ¿Qué me está hablando mi Dios a mí como persona, como hijo, como padre, como esposo, como pastor, como congregante? Amén. 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 Aleluya. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Vamos a tocar otra vez el tema del matrimonio. ¿Cómo sabemos que estamos honrando a Dios en nuestro matrimonio? Porque la palabra de Dios en Pedro dice, honroso sea en todos el matrimonio. Aleluya. Hermano, ¿cómo sabemos que estamos honrando a Dios en nuestro matrimonio? Cuando la palabra de Dios nos recalca que tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil. Con ese cuidado, hermano. Hermano, hay mucho que aprender, hay mucho que estar corrigiendo en nuestra vida. Por eso Dios va a usar constantemente la exhortación para que, hermano, corrijamos. Fíjate bien, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a otra diapositiva, hermano, que nos va a enseñar. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Ya hablamos de perfeccionar. Dios nos está perfeccionando. ¿Cómo se perfecciona su amor en nosotros? Mientras más le obedecemos. Y al obedecerle, estamos conociendo a Cristo. Amén. Amén, hermano. Y dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Te lo pongo con colores para que puedas diferenciar las acciones diferentes. Hermano, ¿cómo es el amor? Que guardemos sus mandamientos. Y mira cómo dice al final, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué hay cristianos que les cuesta mucho trabajo obedecer? Porque no viven en el reposo de Dios. ¿Qué es vivir en el reposo? Cuando le crees a la palabra y por eso la practicas. Sí, hermano. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son dificultosos, hermano. Hermano, ¿cuánto tenemos que seguir aprendiendo de la palabra? Esto es parte de lo que Dios quiere. ¿Cómo conoce el Señor a los suyos? Porque los suyos no tienen iniquidad. Desbalance. ¿Sabes que los suyos tienen la palabra, la creen, la guardan, pero tienen la guía del Espíritu Santo? Balance, hermano. ¿Cuántas veces has oído que alguien dice, Dios me dijo? Hermano, si Dios te dijo, tienes que ser obediente. Amén. Recuerda, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Solo tenemos que dar el paso de obedecer. Hay mucho, hermano, mucho. Mira, si tú te vas al libro de Mateo,
Puedes encontrar muchas cosas. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 7, por favor. Veamos cómo dice el Señor. Mateo capítulo 7. Hermano, ¿amas al Señor? No dejes de congregarte. ¿Amas al Señor? No dejes de diezmar. ¿Amas al Señor? Llévale ofrenda al Señor. En el Antiguo Testamento le dijo al pueblo de Israel, el lugar que Dios escogiere para ti, ahí llevarás tus primicias, ahí llevarás tus diezmos, ahí llevarás tus ofrendas, ahí llevarás tus holocaustos, ahí llevarás, mi hermano, y dice, ahí comerás. Está hablando de la comida espiritual. Te exhorto a que te levantes y que obedezcas al Señor. Sí, Señor. Mateo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? La iglesia. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Acuérdate que al hacer la voluntad estamos obedeciendo. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Mira lo que dice Cristo. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo conoce el Señor a los suyos? Porque le obedecen, porque hacen la voluntad de Dios, no la suya. Ahora vamos lo que dice abajo, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las obedece, le compararé a un hombre. ¿Qué tipo de hombre? Prudente. ¿Qué hizo ese hombre? Edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, el fundamento. ¿Qué va a pasar con esa casa? 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabes qué significa la lluvia? Cuando vienen juicios de Dios. La lluvia significan los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Oye, hermano, mira el juicio que estamos viviendo. Heladas, pero a la vez incendios. Yo cuando veo eso, hermano, digo, son juicios. El que hace la voluntad de Dios, aunque vengan juicios, va a estar firme. La lluvia significan los juicios de Dios sobre la tierra. Y luego dice, vinieron ríos. ¿Qué significan los ríos? La corriente del mundo. Sus ideas, sus costumbres y tantas cosas, hermano. ¿Qué más, hermano? Y soplaron vientos. ¿Qué son los vientos? Los ataques del diablo. Porque el diablo, él es el que dirige los aires. Hermanos, alguien que oye la palabra de Dios y la hace, la obedece, le compara a un hombre prudente. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las obedece, no está amando a Dios, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabes qué significa la arena? Esfuerzo propio. ¿Cuántas veces has quitado de tu plan a Dios y has hecho las cosas a tu manera? Eso se llama esfuerzo propio. ¿Y qué pasó? 27. Igual, descendió lluvia, juicios, vinieron ríos, corriente del mundo, y soplaron vientos, ataques del diablo, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Pero qué pasó? Cayó, y fue grande su ruina. Escucha lo que está hablando Cristo en estas palabras. El que me oye y hace, y el que me oye y no hace, mira las consecuencias. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Cristo?
sus mandamientos no tienen por qué ser gravosos en tu vida. Y segunda de Juan. La carta de Juan nada más tiene un capítulo, yo te lo podría poner como segunda de Juan 6, pero te puse así, segunda de Juan 1:6. Vamos a ver qué nos dice esta palabra. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Hermano, ¿qué es el amor? Cuando ando en los mandamientos de Dios. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Que vosotros habéis oído ¿desde cuándo? Desde el principio, hermano. ¿Cuántas veces te va a predicar Dios esto? Las veces que sea necesario. Porque, hermano, cuando Dios te está hablando una y dos y tres y varias veces es porque entonces no lo estamos viviendo. Y cuando Dios lo vuelve a recalcar, hermano, ya Cristo viene. ¿Por quién viene? Por los obedientes, por los que le aman. ¿Sabes que los obedientes y los que le aman son los vencedores? Los que no obedecen y están viendo solo por ellos mismos y no están viendo por la palabra, por Cristo, por el Señor. Hermano, no te espante si el día del rapto no te vas. Yo quiero que te vayas, ¿eh? Yo le clamo a Dios que seas de los vencedores. Pero yo quiero que identifiques cómo sé que soy un vencedor cuando amo a Cristo. Cuando obedezco su palabra. Cuando estoy viviendo en el reposo de Dios. Cuando practico los mandamientos. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Como vosotros habéis oído ¿desde cuándo? Y bueno, yo te pido que leas la carta porque dice que hay muchos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? No le obedecen. Hermano, te invito a que estés revisando el contenido de la palabra. Exhortación tiene que ver, hermano, cuando tú te enfocas en lo que significa la palabra y lo que contiene. Hermano, ¿por qué el Señor nos hace tanto énfasis? ¿Me amas? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Pedro, me amas? Fíjate, le dio un mandamiento. ¿Pedro, me amas? Y Pedro le dijo, fíjate, la primera respuesta, bueno, tú sabes que te quiero. Ok, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar la tercera vez, Pedro, ¿me amas? A ver, tú que estás conectado. ¿Me amas? Dice el Señor. ¿Estás haciendo los mandamientos de Dios? ¿Estás cuidando a tu familia? ¿Estás honrando a Dios al honrar a tu esposa? ¿Estás honrando a Dios con tus diezmos y tus ofrendas? ¿Estás honrando a Dios al congregarte? Yo te pido que entiendas que cuando hablo de los diezmos, estoy hablando de aquellos que dejan de diezmar. Y me preocupa mucho su vida, porque esto habla de que no aman a Dios y que no ponen atención en la palabra. Por eso cuando vienen los juicios, la corriente del mundo y los ataques del diablo caen. No pueden soportar, hermano. ¿Por qué? Porque están dejando de amar a Dios. Cuidado, iglesia. Bendito sea el Señor. Hay un pasaje que dice, si me amas,
Guarda mis mandamientos. Oye, ¿y cómo termina la historia del Señor Jesús con Pedro? Le dice la tercera vez, ¿me amas? Y entonces le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir, apacienta. Hermano, ¿cuál es mi encomienda como pastor? Que yo sea diligente y ponga atención en cómo estás. Pero, ¿qué te está mandando a ti como congregante? ¿Sabes que también como congregante te da una ordenanza? Y ya te lo he hablado al respecto, hermano. Siguiente diapositiva. ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Sabes qué es la palabra de Dios? La autoridad de Dios aquí en esta tierra. Gloria a Dios. Cuando tú abres la Biblia, Dios te está hablando. Si tú la hables en Proverbios, te va a dar muchos consejos. Si la abres en los libros de los Salmos, te va a dar guías de momentos en los cuales tú estás atravesando y para que te puedas identificar y decir, muy bien, esto voy a hacer, que así como lo hizo el salmista, yo lo voy a hacer. Muchas veces decimos solo algunos salmos. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos, ¿a dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. Amados hermanos, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Ayer te envié lo que hace la palabra de Dios y te puse 25 aspectos que provoca la palabra de Dios. Hermano, yo espero que tú no seas indiferente. Cada que yo te envío algo es para tu edificación. Yo no te voy a enviar chistes, ni te voy a enviar cosas, hermano, que te hagan reír. Te voy a enviar cosas que te edifiquen. 2025. Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Pero para que eso suceda, necesitas tener disposición. ¿Me amas? Dice el Señor. Obedece mis mandamientos. Amada iglesia, no sé cuántas veces Dios va a exhortarnos. Exhortar es animarnos, corregirnos, pero también que pongamos atención en el contenido de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y lo que significa cada palabra que Dios nos está dando. ¿Puedes levantar tus manos? Aleluya. Puedes decirle gracias por tus cuidados. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. Gracias por tus cuidados hermosos, Señor, que estás teniendo para nosotros como iglesia. Gracias porque nos hablas en las diferentes áreas para corregir nuestro caminar. Hoy nos has hablado acerca del amor perfecto, Señor. ¿Cómo sabemos que se está perfeccionando tu amor en nosotros? Cuando, Señor, estamos madurando para ti. Padre, hoy bendigo a tu iglesia, ahí en sus hogares, ahí en la colonia donde viven, ahí, Señor, en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, donde están viniendo juicios, donde está la corriente de este mundo, donde están los ataques del diablo. Pero, Señor, tú estás levantando bandera en cada hogar, Señor, porque tú eres el estandarte que se pone y que dice al enemigo, este es territorio mío, no te metas con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo cada hogar, hoy bendigo a cada familia. Yo te ruego, Señor, que todos podamos ser vencedores, que estemos anhelando aquel día, Señor, cuando Cristo viene, pero que busquemos ser obedientes, Señor, a tu palabra. Sí, Señor. Padre, bendice a los varones, bendice a las mujeres esposas.
Yo te pido que les des gracias, Señor. Bendito seas. Que les des entendimiento. Que les des la unción, Señor. Sí, Padre. Sí, bendito Dios. En nombre de Jesús. Que les des, Padre Santo, tu amor sea derramado en sus corazones, Señor. Señor. Padre, que te amen a ti, porque al amarte a ti van a amar tu palabra, van a amar a su familia, van a amar, Señor, el obedecer en el nombre de Cristo Amén, Jesús. Señor. Sí, bendito Dios. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú prometiste, Señor, que este 2025 sería abundancia, Señor. Por eso fuimos probados 3 años, Señor. Porque en esos 3 años tú estabas buscando qué había en el corazón de tu pueblo, Señor. Hoy te ruego bendición para cada uno de mis hermanos que semana a semana tienen el amor de conectarse, Señor. Sí, Señor. Bendícelos donde viven, Señor. Rodéalos, Señor. Yo pongo un cerco de espinos alrededor de su vida, Señor, y que no sean tocados, Señor, por la violencia, que no sean tocados por la corrupción, que no sean tocados, Señor, por ninguna arma forjada que esté en contra, porque está escrito en tu palabra, ninguna arma forjada en contra prevalecerá, Señor. Padre, yo pongo un cerco de espinos alrededor de esa casa, de esa familia, Señor. Señor. Pero yo te pido que el amor de Cristo pueda abundar más y más en estos corazones. Amén, Señor. Padre. Que te amemos como iglesia, Señor. Amén, Señor. Para que tú te puedas manifestar de una manera plena. Sí, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Hermano, Dios te bendice. Dios los bendice. El domingo, con la gracia del Señor, tenemos Santa Cena. Vamos a tomar. Fíjate que esta es una de las cosas que Cristo pidió que celebráramos. Cristo no pidió que celebráramos la Navidad. Cristo sí pidió que celebráramos su muerte y resurrección. ¿Sabes cómo lo hacemos? Cuando tomamos pan y vino y estamos recordando el sacrificio de Cristo. Hermano, prepara tu corazón porque el domingo tomamos Santa Cena. Amén, Señor. No faltes, porque Dios te está convocando. Bendiciones en Cristo Jesús. Nos vemos primeramente Dios el domingo. Aleluya. Bendiciones.